Todas las personas que están en el planeta Tierra consumieran como la media de una persona del Estado español, harían falta más de 3 planetas en este momento. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Claro que hay un ecologismo, el análogo de un feminismo liberal, se llama capitalismo verde. Se llama capitalismo verde y pretende resolver el problema ambiental colocando en el centro solo la transición a las energías renovables, sin hablar de redistribución de la riqueza, sin hablar de todo lo que hay que cerrar, que es el problema que tenemos, lo que hay que dejar de hacer, y sin hablar, digamos, de dónde van a venir los recursos minerales que hacen falta para hacer esa transición energética. Esta idea de producción es la que ha servido para alimentar e inocular en el ADN de nuestras sociedades lo que la economía ecológica ha denominado el mito del crecimiento. Y es esta idea de que la economía crezca a costa de lo que sea es siempre bueno y en sí mismo porque es la única forma de poder crear bienestar. Es decir, las migraciones forzosas, las vulneraciones a los derechos humanos, asesinatos de personas defensoras de la tierra, que en muchos casos están promovidos por empresas que cotizan en el IBEX 35. Todo eso es parte del problema. Por eso cuando nos encontramos en las exposiciones de motivos o en las argumentaciones más peregrinas de muchas de las políticas de austeridad, más bien de austericidio, que se han ido aplicando en los últimos años, la necesidad de regenerar el crecimiento económico ha estado ahí alimentando y sirviendo de excusa para todos ellos. Es decir, era necesario flexibilizar el empleo, era necesario recortar en servicios públicos, era necesario hacer lo que fuera con tal de volver a activar el crecimiento económico, porque eso es lo único que puede servir para poder recomponer la economía, ¿no? Los países que se denominan desarrollados, todos cumplen una serie de características. Son países que hace muchísimo tiempo agotaron su base de materias primas y la base material que tienen en sus propios territorios. Si ahora mismo le ponemos una valla como la valla de la vergüenza de Melilla o las vallas de Hungría a la periferia de cualquiera de los países que se llaman desarrollados, y no se deja entrar energía, no se deja entrar materiales y no se dejan salir residuos, ese país no dura ni 15 días. Porque son países que hace mucho tiempo sobrepasaron los límites de sus propios territorios y, por tanto, el crecimiento económico y el llamado desarrollo se construye en base a una especie de economía que podríamos decir metafóricamente que es caníbal, porque se sostiene y crece a partir de los consumos, de los recursos, de los minerales y de la contaminación exportada a terceros países, ¿no? Esos países denominados desarrollados son países también que atraen mano de obra barata de terceros países. Y para que eso exista, es decir, para que haya países que puedan comprar, cuando la compran, materia prima barata, puedan utilizar energías baratas y puedan exportar residuos, puedan importar alimentos baratos y en buenas condiciones, tiene que haber en el otro lado del mundo justamente lo contrario. Para que pueda existir ese modelo de desarrollo, tiene que haber el otro modelo de sometimiento y de explotación. Para que pueda haber países que sobrepasan con mucho el consumo de lo que le permiten sus propios territorios, tiene que haber otros países que funcionan en el planeta como si fueran una gran mina y un gran vertedero, ¿no? Ese es el mito del crecimiento. Lo que se ha venido llamando cooperación al desarrollo durante un montón de tiempo o políticas de desarrollo en montones de lugares, en realidad era una gran estafa, porque que estas personas pudieran llegar a los mismos niveles de consumo material que se había llegado a los países enriquecidos era físicamente imposible, ¿no? Por ejemplo, si todas las personas que están en el planeta Tierra, las personas vivas, ¿no?, consumieran como la media de una persona del Estado español, hablo del consumo material, es decir, utilización de minerales, de energía, generación de residuos, harían falta más de 3 planetas en este momento. Si fuera como una persona de los Estados Unidos, más de 5. Si fuera como la media de una persona noruega, más de 4. Si fuera como la media de una persona de Kuwait, harían falta 12 planetas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Este modelo es absolutamente inviable, pero tratar de exportarlo al resto del mundo y promover esto como el modelo a llegar es que es una tomadura de pelo
pero en toda regla. Y claro que hay solución, pero la solución pasa por todo lo que se estaba planteando de actividad dentro de la acción política y del Estado, pero yo voy a discrepar con Pablo en que creo que el papel de la sociedad civil no ha acabado ni muchísimo menos. Creo sinceramente que hasta las organizaciones políticas que queráis hacer esto no lo vais a hacer si no estamos presionando desde la calle para hacerlo, porque empieza a estar esto en el centro justamente en el momento en el que vosotros y vosotras, que sois lo mejor que le ha pasado al ecologismo en los últimos años, estáis obligando a salir. Y yo me siento súper orgullosa de estar en la retaguardia de vuestro movimiento. Súper orgullosa, ¿no? Y si no hubiera sido... Y creo sinceramente que igual que si no hubiera habido un movimiento feminista radical, no hubiera habido los discursos tan radicales que hay ahora mismo en las opciones que se presentan a las elecciones, un discurso tan radical feminista, creo sinceramente que lo que hay que hacer en el ámbito ecologista no se va a hacer si no conformamos ese movimiento amplio que presione, que exija y que colabore honestísimamente y con gusto con aquellas organizaciones que lo quieran poner en el centro. O sea, lo que quiero decir es que la dificultad que ha tenido el movimiento ecologista desde mi punto de vista ha sido la dificultad de poner en el centro la precaución, poner en el centro el cuidado de la vida con proyecciones que venían a mucho tiempo. ¿Cómo se cuida la vida o cómo se aplica la cautela y la precaución en un modelo de vida al que la vida le importa un carajo? La vida de las personas y el resto de la vida. La dificultad que ha tenido el movimiento ecologista es que o entrabas dentro de lo que la gente quería oír, o cuando querías plantear o planteabas las cosas que no se querían oír, que son también importantes verdades incómodas, ¿no? Que son esos planteamientos de pretender articular la vida material con recursos que no existen, pues te encuentras con un panorama que va quedando muchas veces orillado, ¿no? En los llamados estados de bienestar, lo que se ha producido durante las últimas décadas ha sido una sustitución, digamos, de la justicia por el crecimiento económico. Es decir, lo que se ha producido ha sido una renuncia a la redistribución de la riqueza con la promesa de que el crecimiento económico haría generar beneficios que gotearan y le llegarían a todo el mundo. Esto sabemos que no es así y que las desigualdades se están manteniendo. Por supuesto que es posible configurar otro modelo económico alternativo. Es posible configurar un mix energético que prescinda en su mayor parte de las energías fósiles, de la energía nuclear y se base en renovables. Pero solamente es posible en un marco de gestión de la demanda en la que se necesite mucha menos energía y, por tanto, se actúe sobre el modelo urbano, sobre el enfoque alimentario, sobre la edificación, que es un factor clave, y sobre el sistema de transporte. En todos esos ámbitos hay propuesta elaborada desde hace muchísimo tiempo, en todos ellos. Por supuesto que se puede actuar sobre la industria, por supuesto, pero la clave en todos esos ámbitos que, insisto, hay propuesta elaborada desde hace mucho tiempo, la clave en todos ellos es, primero, meterle mano a los beneficios obscenos que tienen algunos sectores de poder que, a su vez, tienen todas esas imbricaciones con el poder político. Segundo, colocar la redistribución de la riqueza como un elemento central, porque podemos correr el riesgo de hacer una apuesta por un sistema ecológico que en el extremo, y voy a ser muy provocadora, se transforme en ecofascista, porque genere beneficios solo para unos pocos y no para la mayoría, si no se llega a ello. Es preciso tener en cuenta que el marco de crisis climática está acompañado del alcance del pico del petróleo, según la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2006, y también de los picos de muchos otros minerales que hacen falta para fabricar los coches eléctricos, para fabricar las placas solares y los aerogeneradores, que dicen también que va a ser para la cuarta revolución industrial. Es decir, la cosa es que si miras lo que dice la comunidad científica que queda en términos de recursos materiales y lo que se quiere hacer con ellos, las cuentas no salen, o salen si son solo para unos pocos. Es decir, lo que está en el corazón del asunto es abordar una crisis ecológica que es a la vez una crisis social, una emergencia climática con una emergencia social de gente empobrecida. Y si eso no se hace, lo que se hace desde mi punto de vista es abrirle las puertas de par en par para que entren los Bolsonaros, los Trump, los Abascales y otros que no parecen de la misma recua pero que lo son. Es decir, porque si no, finalmente lo que pasa
es que la socialdemocracia o partidos incluso que se reconocen de izquierdas se transforman en lo que Nancy Fraser llamaba neoliberalismos progresistas. No haces redistribución de la riqueza, no arreglas los problemas estructurales y te haces el progre siendo un poquito feminista, un poquito verde, un poquito multicultural, sin meterle mano a los conflictos de clase, ni de género, ni al racismo estructural, ni al ecocidio, ¿no? Entonces, claro que hay posibilidad, pero el principio de suficiencia, el decirle a la gente con claridad que vamos a tener que aprender a vivir con menos materia, menos energía y menos agua, con más tiempo, con más relaciones, con más posibilidad de tener participación democrática, con más sexo quien lo quiera, con un montón de cosas que no contaminan y que no se gastan, quiero decir, pero inevitablemente con menos de lo otro y en condiciones justas.